Invito a que vaya abriendo su Biblia, por favor, en Romanos 8:18. Vamos a tratar un tema, sin duda, como siempre, Dios hablará a nuestro corazón. La consolación en las aflicciones. Y vamos a Romanos 8:18. Voy a leer. Dice así: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Una de las preguntas más frecuentes que todos los seres humanos hacemos en algún momento de nuestra vida es: ¿por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Por qué Dios permite el dolor? ¿Por qué Dios, si es amor, por qué permite pues tantas cosas que suceden en el mundo, guerras que traen dolor, muerte, pobreza? Por cierto, esta pregunta es uno de los argumentos que más utilizan los ateos. Ellos dicen cosas como: ¿cómo puede un Dios de amor permitir en su mundo que creó cosas como la guerra? Dicen ellos. Cosas como la enfermedad. ¿Por qué, siendo un Dios de amor, permite el dolor, la muerte? Pero especialmente, ¿por qué permite que un niño sea víctima de la violencia? Los ateos dicen: Dios no es un Dios de amor, no. Es un Dios indiferente al sufrimiento humano. Él no es un Dios de poder y por lo tanto es incapaz de hacer algo al respecto. Porque si fuera todopoderoso, ¿por qué no quita todo esto?, dicen. Bueno, sin duda es una pregunta difícil de responder, sobre todo aquellos que inician sus caminos en el Señor. Sin embargo, la Biblia sí tiene una respuesta a esa interrogante, y es una respuesta clara y contundente. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios hizo al hombre perfecto, así dice que lo hizo. Pero también dice: pero ellos buscaron toda clase de perversiones. Sí, Dios hizo al hombre perfecto, y en esa perfección Dios lo dotó con la capacidad de decidir, de tomar decisiones por sí mismo. Le dio la capacidad, en esa libertad, pues de escoger todo lo que Dios le había ofrecido. Y por si fuera poco, lo puso en un lugar muy hermoso. Se conoce como el huerto, ¿sí? El paraíso, dicen otros. En Génesis capítulo 2, versículo 7, ahí se narra precisamente la creación del hombre y todo lo que, cómo Dios lo bendijo. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén. Edén es una región. Los estudiosos dicen que es algún lugar en el Irak actual, al oriente, dice, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. ¿A cuánto les gustan las frutas? ¿A quién no, más bien? Y bueno para comer. Vemos la bondad, la generosidad de Dios. También el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Aquí abro un paréntesis. Tenemos que tener en cuenta que en este momento de la creación del hombre, el autor de la maldad, el autor del pecado, ya rondaba el huerto. Usted sabe quién es, ¿no? Bien. Dios crea al hombre perfecto y lo pone en un ambiente perfecto, pero le da la libertad de escoger. Si somos hombres o personas que tienen sentido común, todos lo tenemos, pero no todos lo usan. Pero el sentido común nos da la razón de que todo ser humano entiende que en cualquier
país al que tú vayas, hay reglas, ¿sí? Cualquier organización a la que tú quieras pertenecer, hay reglas. Si tú vas a cualquier establecimiento, si vas a un espectáculo, al fútbol, si vas al cine o lo que sea, hay reglas que todos tenemos que guardar, ¿sí o no? Pues eso nadie lo puede discutir. ¿Por qué? Pues porque así son las cosas. Usted tiene reglas en su hogar, yo tengo reglas en mi hogar. En esta congregación tenemos reglas también. Si yo me voy a su hogar, yo tengo que respetar sus reglas. Bueno, Dios puso sus reglas también. Dentro de ese límite, de esa libertad que le dio al hombre para escoger, también le advirtió acerca de un peligro que corría de mal usar su capacidad de escoger, ¿sí? Alguien que circula, este ejemplo lo he puesto varias veces, a 200 kilómetros por hora por esta avenida de Colón Federalismo, a 200 kilómetros por hora en una avenida así, y lo detiene un policía, no puede argumentar y decir, es que yo hago lo que quiero con mi vida. ¿Verdad que no puede argumentarlo? Usted puede hacer lo que quiera con su vida siempre y cuando no viole las reglas. Pero yo hago lo que me da mi gana. Usted puede hacer lo que le da su gana, pero si usted violenta las leyes, usted se va a la cárcel. ¿Están de acuerdo con eso? Pues Dios puso límites al hombre y le dijo en Génesis 2:16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. O sea, no le faltaba nada, tenía todo. En el 17 le da la advertencia, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Es una bendición que Dios nos haya dado la capacidad para decidir, tomar decisiones por nosotros mismos. Hubiera sido una tragedia que Dios hubiera hecho al hombre como una computadora, como un robot programado para que hiciera todo lo que Dios quisiera, ¿no? Dios quiere bendecirnos, pero puso reglas, entiéndase, sus mandamientos. Pero nos dio la capacidad para aceptar, obedecerlos o rechazarlos. Bueno, todos sabemos que a pesar de su perfección, Adán tomó una mala decisión. Todos lo sabemos. Usó mal la libertad que Dios le había dado. Tomó una pésima decisión y desobedeció y pecó. Pecar significa errar el blanco. Y murió. ¿En qué sentido murió? Murió en dos sentidos, en sentido espiritual y en sentido físico. En el momento que Adán pecó, murió espiritualmente. La palabra muerte significa separación. Hubo una separación en la comunión que había entre Dios y el hombre. Hubo una separación, eso significa muerte, separación. Y perdió la comunión, murió espiritualmente, ya no tenía comunión con Dios. Pero 900 años después, Adán murió físicamente. Desde entonces hasta el día de hoy, las consecuencias del pecado en los seres humanos es precisamente el sufrimiento, el dolor, la enfermedad, el hambre, la pobreza y la muerte. ¿Por qué? Porque son las consecuencias de las decisiones que los seres humanos hemos tomado. Por consiguiente, Dios no es culpable de lo que sucede en este mundo. Y esa pregunta de que por qué, si Dios es amor, ¿por qué no detiene eso? ¿O por qué lo permite? ¿O por qué los niños inocentes, Dios no puede atenderse? Él se olvida de nosotros. Eso es una mentira. Y la Biblia nos lo aclara a nosotros los que creemos en el Señor. Dios no ha sido indiferente al sufrimiento de ninguna manera. Dios no ha sido indiferente al dolor que por nuestros pecados y la imperfección en la que vivimos, porque este mundo es habitado por seres imperfectos, que cometemos errores, que seguimos pecando y que las consecuencias siguen trayendo todos esos dolores y aflicciones. Dios en su amor nos proveyó la solución
del dolor de la muerte, tanto espiritual como física. En sentido espiritual, Dios no nos abandonó. Dios tuvo cuidado y nos proveyó la solución para la muerte espiritual, pero también para la muerte física. La muerte espiritual enviando a su Hijo Jesús, la muerte física ofreciéndonos resurrección, una transformación del cuerpo terrenal que se degrada a un cuerpo glorificado como el que Jesús tenía cuando resucitó. Ahí está pues el cuidado de Dios para todos los seres humanos, y nos dice claramente la Biblia, así nos lo enseña Juan 3:16, quien no conoce este texto. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Ve que no fue indiferente? Amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Ahí está, dio lo mejor que tenía. No fue indiferente al dolor y al sufrimiento, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La frase "para que todo aquel que en Él cree" sigue implicando que Dios, al darnos la capacidad de decidir, tomar decisiones por nosotros mismos, o creemos, decidimos creer, o decidimos no creer. Sigue vigente el mismo principio. Por eso dice, Dios ya hizo su provisión para que todo aquel que en Él cree no se pierda eternamente, mas tenga vida eterna. Ahí está, Dios dándonos la provisión y cuidando, apiadándose del sufrimiento de los seres humanos. Versículo 18: el que en Él cree no es condenado. O sea, el que decide creer, ¿qué? No es condenado. Pero el que no cree, el que dice, no, eso yo no quiero nada con Dios, el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Las obras malas son todo eso: asesinatos, adulterios, robos, fraudes, mentiras. Y todo eso, mis queridos hermanos, sigue trayendo consecuencias. Y las consecuencias se traducen en sufrimiento, en dolor, en miseria, en abandono, muerte. Pero no que Dios no se haya atendido o haya desatendido el dolor de su creación, no. Los tormentos y dolores eternos del infierno tienen solución. ¿Cómo? Creyendo en el Hijo único de Dios, en Jesús. Si tú rechazas a Jesús, pues rechazas el único camino que Dios proveyó para tu salvación. ¿Salvación de qué? De los dolores y de los sufrimientos eternos. Pero si tú aceptas a Jesús, te librarás por toda la eternidad de los dolores de la condenación eterna. Pero alguno dirá aquí, hay mucha gente aquí ahora, ok, pastor, yo ya recibí a Cristo en mi corazón. ¿Cuántos ya recibieron a Cristo en su corazón? Se arrepintieron y sus pecados fueron lavados por la sangre de Jesús. Alguien puede decir, yo ya lo recibí, pastor, yo confieso con mi boca y creo con mi corazón que Jesús es el Señor, yo lo creo, pero... Y viene la misma pregunta, pero si yo ya lo hice, ¿por qué sigo sufriendo en esta vida? ¿Por qué? Preguntan algunos cristianos. Es que a mí me dijeron que si yo me entregaba a Cristo, todos mis problemas y sufrimientos se me terminaban. Te mintieron. Ese no es el evangelio de Jesucristo. No, para nada. Yo voy a tratar de responder de manera bíblica a esa pregunta que ahora nos hacemos los cristianos, que muchos no logran todavía entender el por qué Dios, a pesar de que ya lo recibimos en nuestro corazón, ¿por qué seguimos sufriendo? ¿O por qué seguimos enfrentando dolores, aflicciones? En primer lugar, necesitamos entender que el dolor y el sufrimiento seguirán sí o sí
con cristianos y no cristianos, en esta vida. Mientras vivamos, vamos a tener situaciones de dolor y de sufrimiento y de aflicción. ¿Por qué? Pues por obvias razones. Las consecuencias del pecado esas son, no las podemos evitar. Y ahorita evitamos la condenación del dolor eterno, pero seguimos en este mundo. Seguimos sujetos a las mismas leyes, principios que Dios estableció. De manera que podemos, con una lógica muy sencilla y con un uso del sentido común, entender que porque estamos en un mundo imperfecto, en un mundo pues terrenal, estamos en el mundo, pero no somos del mundo, acuérdense. Pero el hecho de que no somos del mundo no nos evita enfrentar estas situaciones. Por ejemplo, el ateo llora y sufre y se duele. También un cristiano llora, sufre y se duele. ¿Sí o no? Sufre el rico, llora el rico. Los ricos también lloran. También llora el pobre, también sufre el pobre. Se enferma el poderoso. Se acaba de morir el fundador de la empresa Bimbo. Estaba enfermo, ya de ancianito. Se muere el poderoso, se muere el débil. Se enferma el poderoso, se enferma el débil. Llora el profesionista, el obrero también llora. Aún la misma creación, dice el apóstol Pablo, gime. Tiene dolores como de parto, dice. Esta es una expresión pues alegórica que significa que la creación también sufrió los estragos del pecado, porque se desequilibró. Pero ¿quién la desequilibró? Nosotros, y seguimos desequilibrando la tierra. Por eso Dios promete cielos nuevos y tierra nueva, totalmente restaurada. Y la creación, dice Pablo en la carta a los Romanos, gime esperando volver al estado original en la cual Dios la creó. Total es sufrimiento en todo nuestro derredor. Y esto es algo que necesitamos entender nosotros los cristianos. Pero nosotros los cristianos debemos enfrentar el dolor y las aflicciones, como dijo San Pablo, por el Espíritu Santo, sabiendo que a los que aman a Dios, ¿qué? Sabiendo. Esto es lo que ignoran los no cristianos. Ellos lo ignoran. Nosotros lo sabemos. ¿Qué sabemos? Que de una manera misteriosa, yo voy a utilizar esta frase continuo, de una manera misteriosa, porque es una manera misteriosa, paradójica, compleja. ¿Cómo es que Dios, a los que le aman, dice que todas las cosas les ayudan para bien? Todas las cosas, esa frase en el griego involucra todo tipo de situación o de situaciones que un cristiano se puede enfrentar, buenas, malas, tristes, gozosas, de escasez, de abundancia. Todas las cosas cooperan, eso significa nos ayudan a bien. Y aquí es donde se nos empieza a revelar lo misterioso de cómo Dios es tan sabio que para bendecir a sus hijos aún se puede valer de las aflicciones del dolor para al final hacer algo bueno en nuestro corazón. Hágame usted el favor. Eso solamente lo puede hacer Dios, y eso solamente lo pueden entender los cristianos. ¿Cuántos hay de esos aquí? Bueno, sigamos adelante. En Romanos 8:18 el apóstol Pablo dijo con mucha certeza lo siguiente, el texto que leímos al principio: pues tengo por cierto, en otras palabras, no tengo la menor duda. ¿Qué? ¿De qué? Que las aflicciones del tiempo presente. Ahora, él estaba hablando de sí mismo. Él en ese momento estaba pasando por aflicciones de todo tipo. Lo perseguían, lo azotaban, naufragó, peligros de ladrones, peligros entre falsos hermanos. Todo eso lo hacía sufrir al apóstol Pablo. Lo azotaron varias veces, 39 azotes menos uno, dice. O sea, Pablo dice: tengo por cierto, no tengo la menor duda, que las aflicciones del tiempo presente. Ahora vamos a hacer una actualización del texto para nosotros. ¿Cuáles son las aflicciones o tus aflicciones del tiempo presente de ahorita? Tuyas, ¿cuáles son?
Bueno, cada quien tiene las suyas, ¿no es cierto? Quizás una enfermedad en lo personal, quizás una enfermedad de un familiar, quizás un hijo que se fue de la casa, quizás el negocio no funciona, quizás se burlan de ti, te quieren correr el trabajo por el simple hecho de ser cristiano, y eso que Trump no gobierna México, Te quieren, ¿cuáles son tus aflicciones del tiempo presente? Bueno, tienes que tener la certeza, como dijo Pablo. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables, subrayo, o mejor dicho, digan todos comparables. Las aflicciones que tú tienes ahorita no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ok, esto que escribió el apóstol Pablo, lo escribió hace aproximadamente 1930 años, aproximadamente. Bueno, cuando él estaba en ese momento, él sabía lo que estaba diciendo, porque él sabía que esas aflicciones no se podían comparar porque eran pasajeras. ¿Por qué pasajeras? Porque pues hace cientos de años que él murió y se fue a la presencia del Señor. Por eso dice: hermanos, anímense. Las aflicciones que hoy puedas tener no son comparables. ¿Qué tanto dura la vida de un ser humano? Si nos vamos con generosidad, ¿cuántos años le ponemos a un hombre? ¿90? 95, para que vean que somos bien generosos. ¿Qué se puede comparar 95 años con toda la eternidad? No tiene comparación. Así es que cuando tú estés en una situación de dolor, de aflicción, de sufrimiento, nada más acuérdate de esto, de lo que nos espera. Porque el Señor, cuando se fue, prometió volver. Dijo: yo me voy, no los dejo huérfanos, les dejo el Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados. Dice: pero voy y prepararé el lugar para vosotros, pero volveré, voy a la casa de mi Padre y voy a preparar una morada para ustedes, pero un día regresaré y los llevaré conmigo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Eso trae consuelo, ¿sí o no? Por eso las aflicciones del tiempo presente, no, nada más piensa en la eternidad y aguante con fe, humildad y paciencia, y enfrente con todo esto, enfrente los dolores y las aflicciones de la vida cotidiana. Pablo sabía perfectamente que Dios, de manera misteriosa, maravillosa y sabia, podía usar las aflicciones del tiempo presente para ayudarnos a madurar, para transformar nuestro carácter, para fortalecer nuestro carácter. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Aquí el apóstol Pedro nos va a dar una enseñanza profunda sobre el cómo Dios suele valerse de las aflicciones y del dolor para formar en nosotros el carácter de Cristo. Esto es algo misterioso, paradójico. Sin embargo, este pensamiento de Pedro que vamos a leer está totalmente a la par del pensamiento de Pablo, del pensamiento de Juan, del pensamiento de Dios. Vamos a leer Primera de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, digan todos toda gracia. ¿Qué significa el Dios de toda gracia? Los teólogos dicen que la gracia en primera instancia significa un favor inmerecido de parte de Dios. Es decir, así como la salvación es un regalo, no la ganamos por buenas obras o por portarnos bien, no. La ganamos o se nos es dada por gracia, es un favor, un regalo que no merecemos. Pero la gracia tiene múltiples aplicaciones. Y hay una definición que dice, que habla de la gracia capacitadora. O sea, el favor que Dios le da a cada quien y lo capacita de manera personal
para enfrentar la vida, le da una gracia para el momento de aflicción presente. Eso está incluido en el Dios de toda gracia. ¿Cuál es tu aflicción presente? Dios te dará la gracia, el favor, su ayuda, su apoyo, su consuelo, independientemente que es distinta a la de cada uno. Por eso dice el Dios de toda gracia, y estás incluido allí. ¿No le das gracias a Dios? Estás incluido a que Dios te dé esa gracia que tú necesitas para enfrentar tu aflicción presente. Por eso dice Pedro: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria, ¿qué? Eterna, en Jesucristo. Lean con mucha atención. Después que hayáis padecido un poco de tiempo. ¿Cuándo? Digan todos: después. ¿Ven cómo los apóstoles, los hombres de Dios, la Biblia nos asegura que habrá situaciones de dolor en la vida? Nunca se nos olvide el dicho de Jesús: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora, fíjate cómo Pedro sigue desglosando el misterio de cómo Dios en su sabiduría usa aún el sufrimiento para hacer algo bueno dentro de nosotros. En tanto nos vamos a la eternidad con Él. Un día, al final, o cuando estemos en su presencia, enjugará Dios toda lágrima de nuestros ojos. Ya no habrá más llanto, ni tristeza, ni dolor. Ese es nuestro destino. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Pero mientras estamos aquí, necesitamos seguir adelante. No podemos dejar y soltar el arado. ¿Por qué? Porque estamos sufriendo. No. Porque estamos padeciendo dolor. No. Dice pues el apóstol: el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Ahora, yo quiero enfatizar aquí la frase padecer un poco de tiempo. ¿Por qué él puso un poco de tiempo? ¿Se refiere a 2 días o 3 días? No. Se refiere a los sufrimientos que los cristianos tenemos en nuestra corta vida, que no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Eso es lo que significa hayáis padecido un poco de tiempo. ¿Ven cómo el mismo apóstol Pablo dice que es poco tiempo el que sufrimos aquí en la tierra en comparación con la gloria eterna? Pablo, el apóstol, yendo a lo que les escribió a los corintios, por quienes él sufría por amor a ellos, con tal de llevarles el evangelio, él sufría persecuciones y aún hambre, situaciones de dolor. Y miren lo que dijo, sin moverse de Primera de Pedro 5, miren lo que dijo en 2 de Corintios 4:16. Por tanto, dijo, no desmayamos, no tiramos la toalla, no nos alejamos del Señor. No, dice, por tanto no desmayamos. Está hablando aquí de los sufrimientos, Dice, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, se va desintegrando, se va desvielando, hay quienes se resisten a envejecer. Pero pues por más cirugías que se hagan, si no, pregúntenle a la señora Silvia Pinal, por más, o sea, la ley de la entropía funciona perfectamente, ¿no? Esa ley de la física dice que todo tiende a envejecer, todo tiende a degradarse. Entonces, el hecho de que el cuerpo humano, por causa del pecado, que originalmente no era el propósito de Dios, empieza a envejecer, empieza a fallar. Y me enfermo, me duele aquí, me duele acá, y que en la cabeza, y que en el brazo, y que en la pierna, y eso trae dolor físico, entiéndase, enfermedades. Pero todo eso fue consecuencia del pecado, ¿sí?
Y cuando Pablo estaba en su apogeo como un hombre físicamente fuerte, lo mismo que Pedro y otros, ellos iban por todos lados. Yo a veces les pregunto a jóvenes: oye, ¿cuántos años tienes? Tengo 25 años. Yo a esa edad ni dormía. Y es en serio. A veces me amanecía estudiando. Y ahora ya dan las 10 y el viejito ya, bueno, no tan viejito. Y ya así como que, ay, mi amor, ya me voy, dame mi cocol, ya me quiero ir a dormir. Ya no es lo mismo. Entonces eso trae, uno queriendo hacer más cosas, trae aflicción, porque yo ya no puedo hacer los mismos viajes que hacía hace 25 años. No puedo atender a tanta gente como lo hacía hace 30 años, 25 años, todavía hace 15 años. Ahorita en este momento, ya no aguanto. Ya para la segunda reunión, después de todo el sábado hacer mi mensaje que me lleva entre 6 y 7 horas, y luego tomar un baño, comer algo y venirme a predicar a los sabatistas del sábado, que vienen a la reunión del sábado, y luego llegar cansado y luego despertar muy temprano, antes de las 6, para prepararme, para venir y predicarle a los que vienen al de las 8, que por cierto ellos son los únicos que se van a salvar. Sabe que estoy bromeando. Y luego terminar y comerme unos 3 tacos ahí rápido. Ahorita estoy casi ya de unos años para acá con un dolor en la espalda que para qué le cuento. Eso trae dolor. A mí me trae dolor físico, pero también la preocupación espiritual, y eso me aflige. Ya no puedo. Entonces Pablo aquí está diciendo, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, mira lo que dice: el interior, o sea, tu nueva criatura, la que está allá adentro, no obstante se renueva de día en día. Bueno, ya no somos los mismos que hace 20 años, ¿verdad que no? Ya no somos los mismos que hace 10, 15, ni siquiera como el año pasado. Hoy tenemos más conocimiento, conocemos más al Señor, sabemos por qué hace las cosas, sabemos que a veces contesta las oraciones, y cuando no lo hace ya sabemos por qué no lo hace. Ya nuestro hombre interior ha ido madurando, ha ido creciendo, pero todo eso no es aparte del dolor, va unido. Porque mira lo que dice el versículo 17: porque esta leve tribulación momentánea, yo lo subrayo, esta leve tribulación, o sea, de que mi cuerpo se va desgastando, de que las persecuciones, el sufrimiento, todo lo que me causa dolor, dice, esta leve tribulación momentánea. Sígame con mucha atención. Pablo lo dice de esa manera: leve. En otra parte el apóstol Santiago dice que la vida del hombre es como neblina, que amanece con neblina y en un par de horas se desvanece. También dijo que la vida del hombre, del ser humano, es como la flor del campo, que hoy nace y mañana ya está seca. O sea, somos efímeros, somos de corta duración. Ese no era el propósito de Dios. Nos hizo para ser eternos. De hecho, somos eternos, pero por causa del pecado físicamente tenemos que morir también, aún como cristianos. Entonces Pablo pone las aflicciones del tiempo presente como algo leve. Dice, esta leve tribulación momentánea, y aquí nos revela todavía un poco más lo misterioso de cómo es que Dios, a pesar del sufrimiento y del dolor, produce algo bueno dentro de nosotros. Aquí lo dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros, ahí está, produce, genera un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Porque ahorita ya estamos disfrutando los deleites de la eternidad, porque ya podemos tener paz, ¿sí o no? Porque los temores, aunque nos asedian, podemos ya contrarrestarlos. Ya no nos arrastran los temores,
de lo que hemos estado hablando en las 2 reuniones pasadas. Ya podemos tener paz. Si bien a veces nos asedian las situaciones que nos quieren robar la paz y luchamos por mantenerla, pero ya sabemos lo que es la paz con Dios. Ya sabemos lo que es la paz interior. Y ese es el eterno peso de gloria. Ya sabemos de qué se trata. Entonces ahora imagínense si aquí ya podemos experimentar la paz con Dios y la paz de Dios en nuestro corazón, ¿qué será en la eternidad, hermanos? Alguien me preguntó una vez: oye, pastor, y pues usted sabe, mi papá, pues no sé, pues usted sabe que murió mi papá, me decía, pero no estoy seguro si lo veré allá, porque el papá pues no caminaba con el Señor bien. Dice: pastor, ¿y si llego yo al cielo, porque yo estoy caminando con el Señor y no lo veo, me voy a poner muy triste? Le digo: no, fíjate que no, porque vamos a estar en un estado de tal perfección como al principio. No vamos a saber lo que es el dolor, nada de eso, porque de una manera no hay explicación para esto ahorita, de cómo será que tú llegues al cielo y, por ejemplo, no veas a tu abuelito, al que tanto querías, porque era un hombre impío. Pues estaremos formados de tal manera en nuestro nuevo cuerpo glorificado que no habrá lugar para la tristeza. Pero bueno, eso sería otro tema. En 2 Corintios 4:17, en la versión en lenguaje actual, mira cómo lo traduce aquí: leve tribulación momentánea. En esta versión se lee así: no se pueden equiparar esas ligeras pruebas que pasan a prisa con el valor formidable de la gloria eterna que se nos está preparando. No se pueden comparar. Por consiguiente, esto nos debe animar en el tiempo presente y en el futuro. Mientras no partamos con el Señor o venga por nosotros, esto debemos de tenerlo presente y esto debe animar nuestros corazones. ¿Están entendiendo, cristianos? Bien, seguimos adelante. 2 Corintios 4:18. Acuérdense que el contexto es que está hablando de las tribulaciones, leve tribulación, etcétera. Y dice Pablo: no mirando nosotros las cosas que se ven. Aquí las cosas que se ven son los sufrimientos temporales. Ese es el contexto. Ahora, pongo énfasis en lo que dice Pablo al principio del versículo 18: no mirando. O sea, no te centres en la aflicción del tiempo presente. Cuando estés en la aflicción, levanta tu vista y mira hacia la gloria eterna que nos espera, porque eso va a producir algo en el corazón, nos alienta, porque es leve tribulación, porque es de corta duración, como la vida del ser humano, que es corta. No mirando las cosas que se ven, o sea, los sufrimientos temporales, sino las que no se ven, que son las glorias eternas, venideras. Pues las cosas que se ven, o sea, los sufrimientos de esta vida, son temporales. Pero las que no se ven, las glorias eternas, ¿cómo son? Eternas. Ahí es donde tenemos que poner nuestra mirada. Por eso la Biblia siempre nos dice: poned la mira en las cosas de arriba, en las que no se ven todavía. También nos dice: puesto los ojos en Jesús, o sea, en el eterno Hijo de Dios. Porque si nosotros quitamos nuestra mirada de las cosas eternas y del Hijo de Dios y centramos nuestra mirada en lo que nos está pasando hoy, ahí es donde se corre el riesgo de tomar decisiones precipitadas, vociferar en contra de Dios, inclusive hasta amargarse. ¿Por qué si yo te sirvo? Como una vez dijo un pastor por ahí, un poco así, pues se entiende el dolor, pero ese es el peligro. Que dijo: ¿por qué, Señor, si yo me levanté, preparé a mi familia para ir a la iglesia, a servirte a la iglesia, por qué en el trayecto un acto impactó nuestro auto y murió mi hijo? Difícil, ¿no? ¿Verdad? Si yo te sirvo, ¿por qué?
híjole, quizás a este hermano le faltaba conocer esto. ¿Me explico? Por eso, hermanos, tenemos que crecer en el conocimiento de Dios, crecer en el conocimiento de las Escrituras. Y por eso tenemos reacciones así. Pero aún así yo sé que Dios es paciente y es bueno y perdonador y consuela aún en el dolor, y después nos va enseñando, nos sigue enseñando, no deja de hacerlo. Volviendo a 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, retomando lo de Pedro, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, fíjate, solo después, Él mismo mete su mano, hace su obra. El que empezó la obra la terminará, no nos dejará así a la deriva. Él mismo os perfeccione. La palabra catartizo es la que se traduce por perfeccionar aquí, pero tiene distintos significados y aplicaciones. También se significa completar. O sea, después, a través del padecimiento, aunque estamos ahí en el padecimiento que es leve tribulación, Él mismo está trabajando en nosotros. ¿Qué está haciendo? Nos está completando. ¿Cómo completando? Sí, porque nos faltan muchas cosas en nuestro carácter, ¿sí o no? Nos faltan muchas cosas en nuestro ser interior que tiene que ser archivado. Nos faltan muchas cosas que arreglar en nuestros pensamientos que son torcidos muchas veces. También se traduce por reparar. Reparar. ¿Necesitamos reparación? Pues sí, muchos llegan con el corazón, llegan a Cristo con el corazón destrozado. Quizás lo abandonó el esposo o la esposa y está todo hecho pedazos. Entonces el Señor empieza a repararlo. Esa es la manera misteriosa en la que Él trabaja. Por eso dice que después que hayáis padecido, habrá algo bueno para ti, porque Dios está metiendo la mano en tu vida y te está perfeccionando, te está completando, te está reparando, te está restaurando. También se traduce por ajustar. Ajustar. Estamos como una máquina toda desvielada, por ningún lado, ya echando humo por todos lados. Necesitamos una ajustadita, ¿no? Una reparación mayor. También se traduce por hacer apto. O sea, Dios nos va capacitando. ¿Para qué? Para ser mejores padres, mejores hermanos, mejores esposos, mejores seres humanos, a la imagen de Jesús. Y todo a través del sufrimiento. Bueno, así es, hermanos. ¿Por qué? Porque hay un dicho por ahí que dice: palo dado, ni Dios lo quita. ¿Lo han oído ese? ¿Y si es cierto? ¿O no? Alguna sabiduría tienen por ahí a veces los dichos. O sea, alguien te da un golpe y ni Dios te quita ese golpe. O sea, te dolió. Las consecuencias del pecado, ahí están, son como el palo dado. Pero ni Dios lo quita. Las consecuencias, no. Pero sí nos ayuda a formar un carácter, un entendimiento para enfrentar todo eso. Aparte de que nos consuela, nos da su misericordia, tiene paciencia y nos va perfeccionando. También esta palabra catartizo se usa para arreglar una fractura. Cuando alguien se cae, se rompe un brazo, le pone una férula, ¿sí? Ahí la inmoviliza y bueno, nosotros llegamos fracturados de todos lados, familiarmente, psicológicamente. O sea, somos un desastre. También se traduce por suplir lo que falta, arreglar todo lo que está roto. Bueno, todo lo hace el Señor misteriosamente a través de las pruebas que traen el sufrimiento, o el sufrimiento que genera aflicción. Dios, de una manera misteriosa, empieza a formar algo y saca cosas buenas. Ahora bien, el sufrimiento que un cristiano enfrenta, el dolor que vive, si lo lleva con humildad, fe y paciencia, puede reparar las debilidades.
el Señor que tenemos. Es decir, tenemos que disponernos, así como el barro en las manos del alfarero. Lo que quiere hacer el Señor es formar el carácter de Cristo. Y dice la Biblia que aunque padeció, aprendió la obediencia, y era el Hijo de Dios. Se cuenta que una joven cantaba en un elegante recinto, pues una de sus composiciones. Era notable la chica. Dice esa historia que aquella jovencita tenía una voz hermosa, clara, nítida. Tenía un timbre de voz delicioso a los oídos, extraordinario. Poseía una técnica casi perfecta, pero era muy joven. Cuando ella terminó su última interpretación, pues los aplausos se soltaron y ella los recibió y se hinchó un poquito, ¿no? Así como, seré la próxima estrella. Pero cuando termina todo esto, un sabio anciano que presenciaba el recital susurró suavemente al oído de su vecino que tenía ya a un lado y le dijo: mira, esta jovencita será realmente grande cuando experimente algo que quebrante su corazón. Alguien puede decir: uy, ese viejito, qué mala onda ese viejito, pues debería de darle los parabienes, de desearle buenos deseos. Lo que pasa es que este sabio anciano, ya los años y la vida, el correr de la vida, le habían dado esa sabiduría de que cuando alguien está un poco orgulloso por los dones que tiene, o las habilidades o los logros humanos, pues le hace falta una quebrantadita para que sea más humilde. Por eso lo dijo el hombre sabio. Volviendo a 1 de Pedro 5:10: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os restaure, ajuste, os perfeccione. Y luego viene otra palabra: afirme. La palabra griega que se traduce por afirmar se traduce literalmente hacer el carácter sólido como una roca. Hacer el carácter sólido como el granito, como la roca sólida. Y viene a mi mente el ejemplo del apóstol Pedro. ¿Se acuerdan cómo era el carácter del apóstol Pedro? ¿Se acuerdan cómo era su proceder? Se ve en los evangelios cómo era un hombre, pues, de doble ánimo, era inestable, tenía unos arranques, era pretencioso, ambicioso, negó a Jesús. O sea, hizo muchas cosas que ninguna mujer querría un esposo como Pedro, ¿verdad que no, señoras? No, pues a veces dicen, cuando alguien es así imponente y grita y manotea y golpea, dice: ay, no, ten cuidado con él porque es de carácter fuerte. Dicen: no, eso no es carácter fuerte, ese es carácter débil, de mecha corta. Carácter fuerte y sólido es quien tiene dominio de sus sentimientos, quien tiene dominio de sus pensamientos. Esa es la solidez. Y bueno, vemos a un Pedro por acá muy soberbio, buscando sentarse allá en el reino de Dios con Jesús, o sea, peleándose con los demás. Pero un día Jesús le dice: Pedro, ven para acá. Dime, Señor, ¿sabes? Satanás me pidió permiso porque te quiere zarandear. Ahora hagan una imagen ahí en su mente, imagínense como que están viendo una película. Y Pedro le dice: ¿cómo, Señor? Sí, lo que oíste. Satanás vino y me pidió permiso porque te quiere zarandear. Y a Pedro diciendo: ¿y? Pues le di permiso, Pedro. ¿Cómo, Señor? No entiendo. Si dices que eres amor y que me amas y que viniste al mundo porque el Padre me amó, y tú permites que Satanás me zarandee. Es que necesitas una zarandeadita.
¿Cuántos de aquí necesitan una zarandeadita? Algunos sí lo reconocen, otros no, pero también os vendrá. Dios permitirá, porque ese es el misterio en esto, que a través del quebrantamiento, el dolor, la aflicción, Dios forma algo bueno, tan bueno que es el carácter de Jesús. Y bueno, ¿en qué consistía la zarandeada? Lo iba a negar, pero Jesús le había dicho antes: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. O sea, se preocupó, necesitaba una zarandeada, necesitaba padecer algo. Por eso cuando él escribió esta parte de su primera carta, él tenía en mente, es como si él dijera: miren, él nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo después de que hayáis padecido un poco tiempo, como yo, Él mismo os perfeccione, así como lo hizo conmigo. Él mismo os afirme, así como a mí me afirmó. Es más, hasta me cambió el nombre. Yo me llamaba Cefas y me lo cambió y me llamó Pedro. ¿Qué significa Pedro? Roca, una piedra. Bueno, una piedra es tan sólida que cuando una piedrita de este tamaño la masticas cuando estás comiendo frijoles, te rompe los dientes. Eso habla de que es más duro que el esmalte de los dientes. Una piedrita así, que te la lancen a cierta velocidad, te puede hacer una herida de este tamaño, te puede romper el cráneo, porque es muy sólida, aunque sea pequeña. Eso es exactamente lo que Pedro está diciendo. Después de que hayáis padecido, es decir, las pruebas, las aflicciones, el quebrantamiento, Dios, confíen, cristianos, lo hizo conmigo, lo va a hacer con ustedes. Les va a dar un carácter sólido, como piedra. Por eso el Señor, en fe, digámoslo así, le dijo: tú serás Pedro, sólido, pero antes voy a tratar contigo. Es cierto que el sufrimiento y el dolor del corazón pueden provocar dos cosas. En algunos, que te colapsa. Algunos se colapsan al no entender y desmayan y abandonan y se quejan y hasta blasfeman del Señor. Pero no lo permitas. Con este conocimiento que hoy estás teniendo, ya te estás dando cuenta que el Señor sí está ocupado en que, a pesar de que sufres, Él está formando algo hermoso y bueno en ti. Amén. Para que no colapses, para que sigas adelante. Yo me he encontrado gente en lugares donde ando: oye, ¿cómo está? No, pues yo ya no voy, porque no, yo pensé que ser cristiano era fácil. Oye, ¿quién te dijo que ser cristiano era fácil? No, pues es que se puso más fea la cosa después de que me entregué a Cristo. No, pues yo quiero vivir en paz en esta vida. Ok, ¿quieres vivir en paz en esta vida y con condenación toda la eternidad? ¿Cómo puedes decir que estás mejor hoy sin Cristo que con Cristo? Es increíble. Se nos oxida el razonamiento. Pero también puede transformar tu carácter, puede ser un carácter sólido como una roca, pero todo depende de la actitud con la que enfrentas el sufrimiento y el dolor. La actitud debe ser de humildad y de entendimiento, sabiendo que al amar a Dios, todas las cosas te van a resultar para bien. O díganme si no, hermanas, ¿cuántas de ustedes quisieran un esposo más tierno, más respetuoso, más generoso, más paciente, que trabaje? Pero eso solo viene a través del quebrantamiento. Entonces, cuando el Señor le tuerza la mano, dale gracias a Dios en medio de ese dolor. Dile: Señor, pues sí me duele verlo allí, pero necesitaba una zarandeadita. Sabiendo, porque a veces así pasa, hermanos. Volviendo a 1 de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo,
Él mismo os perfeccione, afirme. Y luego viene otra palabra, fortalezca. La palabra griega que se traduce por fortalezca significa literalmente llenar de fuerza. En otras palabras, mira, en medio de ese padecimiento, Él te va ajustando, te va restaurando, o sea, te va perfeccionando, y luego te va afirmando, te va haciendo sólido, va formando tu carácter, pero a la vez te va a dar fuerzas sobrenaturales para aguantar algo que no cualquiera puede aguantar. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Y esto se ve en la vida de aquel cristiano que en el momento de la prueba, del sufrimiento, puede tener paz, ¿entiende? Que no avienta por la ventana todo, no. Nuestro carácter se va templando con las aflicciones y lo van formando, haciéndolo resistente, pero a la vez el Señor nos va llenando de fortaleza espiritual. Volarán como las águilas, dijo el Señor, ¿se acuerdan? Caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. Oiga, esas son fuerzas extraordinarias. De esa manera, con fuerza y valor, podemos enfrentar las aflicciones de la vida, porque no es lo mismo sufrir con Cristo que sin Cristo, ¿verdad que no? Y yo creo que en alguna manera, en algún nivel, todos hemos experimentado esa fuerza que nos da el Señor en medio del sufrimiento. Yo lo acabo de comprobar hace unos días con una familia. Ellos son pastores de una congregación y su hijo está al borde de la muerte. Ya tiene casi 2 semanas en terapia intensiva. Les encargo sus oraciones. Son los pastores Fito y Lisette, pastores de casa de oración en Tepic. Tienen a su hijo Jonathan, un muchacho precioso, la verdad, lleno del Espíritu. Está allí agonizando, y en un momento que tuvo de lucidez, le preguntó a su papá, le dijo: Dios tiene un plan, papá, Dios sabe por qué pasa esto, y pasa otra vez. Qué tremendo. Y en medio de ese dolor, de la agonía de pensar que si tu hijo se va a morir, o que se puede morir, ha llegado mucha gente, muchos hermanos a visitarlos. Y uno ve, ¿verdad?, el corazón cristiano, cómo se solidariza y llora con el que llora. Pero he vuelto a comprobar esto que estoy diciendo, cómo las fuerzas del Señor ahí están. Pero tiene que haber humildad. Y se acercan, los abrazan, les dan una palabra y ellos lo agradecen. Y empiezan a platicar, y cuando se van, terminan diciendo al final: pues yo vine a consolarlo y a fortalecerlo, y salí más fortalecido yo, porque los veo tan sólidos, los veo tan con una fuerza. ¿De dónde? Pues ¿de dónde será? Esto es lo que significa, hermanos, fortalezca. Dios nos llena de fuerza para enfrentar cosas difíciles. Y la verdad, yo los miro, y aunque son jóvenes en edad, yo los conozco desde que eran niños. Sí, inclusive, obviamente, andaban pues allí con todos los demás jovencitos, niños allá en Ciudad Guzmán. Ellos son de allá. Y los vi crecer, y un día se casaron y tienen sus hijos, y Dios los llamó al ministerio. Y bueno, es una bendición poder verlos cómo han crecido. Son jóvenes en edad, pero en madurez, hermanos, la verdad, mis respetos para ellos, y nuestras oraciones también, ¿verdad? Llorad con los que lloran, sabiendo que Dios está permitiendo todo eso, porque yo sé que Dios va a extender su ministerio. ¿Cómo ellos van a estar sólidos si previamente el Señor no trabaja en sus corazones? ¿Entiende? Ahí está. Pero Dios no nos abandona, nos da su fuerza. Así es que las aflicciones de su tiempo presente, enfréntelas con fe, sabiendo que Dios tiene todo en control, y reciba las fuerzas del Señor. Amén. ¿Cuántos dicen: yo las recibo? Y eso te va a ayudar y te vas a sentir así bien fuerte. Volvamos a Pedro.
5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. 4 pasos después del sufrimiento que el Señor hace, forma. Ahora, establezca aquí viene una palabra griega que quiere decir simple y sencillamente poner cimiento profundo. Poner cimiento profundo. Mire, hace como 5 o 6 años aproximadamente hubo un temblor. Yo no soy muy bueno para las fechas, ¿no? Si me equivoco, pues ahí me disculpan. Pero aproximadamente hubo un terremoto en Chile a fines del año en que sucedió. Fue de más de 7 puntos en la escala Richter. O sea, fue tremendo el sacudón que recibieron. 7 puntos es terrible. ¿7 qué? 7.9. 9. Mira, yo andaba muy generoso. Digo, es que el hermano está en Chile. Es Chilemex, o sea, es chileno-mexicano, de casa de oración allá en Chile, y nos está visitando aquí ahora, y me está corrigiendo. 9. ¿Hace cuántos años fue de eso? 2009, entonces ya son más años. Ok, 9 grados. Eso es horrible, hermano. ¿Te acuerdas cuántos muertos hubo? Yo recuerdo una cantidad estimada como de 200 personas. Si me equivoco, más o menos, no importa. Por esto, con semejante terremoto, 200 fallecidos. Meses adelante hubo un temblor, un terremoto de 4 grados en Haití. No sé cuántos lo recuerdan. Más de 200,000 muertos. Yo cuando vi esa noticia, vino a mi mente el terremoto de Chile. Yo dije, ¿pero qué pasó aquí? ¿Por qué al doble de la fuerza de ese terremoto y nada más poquísimas víctimas? Y me puse a investigar y empecé a buscar ahí en internet, y di con información al paso de los días de que la razón por la cual había una diferencia en la tragedia era que en Chile hay reglas de construcción y en Haití no. Tú vas a Haití, compras un terreno y lo haces como te dé, tu mexicana gana. O sea, si quieres le pones cimiento, si no, no. Y da la casualidad, entre comillas, que la gente por ahorrar no le metía cimiento. Con 4 grados fue suficiente en la madrugada para que los ladrillos, los techos cayeran encima de las personas. Todo por no tener cimiento. Mira, escúchame. Cuando enfrentamos la aflicción y el sufrimiento con humildad ante Dios, estamos permitiendo que Dios ponga un cimiento profundo en nuestra vida, porque nos está haciendo sólidos, ¿entiende? Nos está haciendo fuertes, nos da fuerza. Dios está poniendo un cimiento profundo, capaz de soportar los terremotos de la vida. Esas son las reglas de Dios. En el cristianismo hay reglas de construcción. ¿Entiende? No podemos decir, yo soy cristiano, yo sí creo en Cristo, pero yo no quiero ir a ninguna iglesia. No, esas no son las reglas. La Biblia dice que todos no debemos de dejar de congregarnos, ¿o no? Esas son, sigue construyendo como los haitianos. Y cuando venga el terremoto, te vas a dar cuenta de lo trágico que fue hacer a un lado las reglas del Señor. Entonces, aquí vemos cómo Pedro está describiéndonos de manera profunda cómo es que Dios, a pesar de las aflicciones y dolores de la vida, Él va formando en nosotros algo tan hermoso que es el carácter de Cristo.
Eso es lo que Pablo vivió y eso es lo que al vivirlo le produjo. Y miren cómo lo dijo él en 2 Corintios 4:7. Dice así en la versión en lenguaje sencillo: cuando Dios nos dio la buena noticia, puso, por así decirlo, un tesoro en una frágil vasija de barro. Así, cuando anunciamos la buena noticia, que es el tesoro, el evangelio, la gente sabe que el poder de ese mensaje viene de Dios y no es de nosotros, que somos tan frágiles como el barro. Por eso, dice en el versículo 8, por eso el poder es de Dios. Aunque pasamos por muchas dificultades, en la versión Reina Valera dice que estamos atribulados en todo. Aquí lo traduce así: por eso, aunque pasamos por muchas dificultades, no nos desanimamos. En la versión Reina Valera dice: estamos atribulados en todo, mas no angustiados. O sea, sí, no, estamos atribulados, sí, estamos sufriendo, pero no estamos, ¿no? Tenemos preocupaciones, dice, pero no perdemos la calma. En la versión Reina Valera dice: estamos en apuros, mas no desesperados. En el versículo 9, lenguaje sencillo: la gente nos persigue, pero Dios no nos abandona. Nos hacen caer, pero no nos destruyen. En la Reina Valera dice: perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿De qué manera se puede entender esos textos si no es a la luz de la misma enseñanza que la Biblia nos da sobre el tema? No hay otra manera de entenderlos. ¿De dónde sacaba esas fuerzas sobrenaturales? Pues del Dios sobrenatural. Pero él entendía de que el Señor estaba haciendo algo bueno en él y a la vez en los demás. En 2 Corintios 1:3, ahí Pablo sigue hablando de lo misterioso de cómo Dios obra en nosotros los cristianos en medio del dolor. Miren lo que dice 2 Corintios 1:3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias, en plural, misericordias, y luego añade: y Dios de toda consolación. ¿Qué significa de toda consolación? Que el dolor que tú tienes, la aflicción que tú tienes, la que tú tienes, aquel, son distintas, pero para todos tiene. Dios de toda clase de dolor, Él es el Dios de toda consolación, para que en cualquier dolor, cualquier situación que sus hijos estén pasando, Él es suficiente para darnos la consolación de manera personal. Esto es grande, ¿a poco no? ¿Ven cómo en el Señor ya no hay judío ni griego, ya no hay rico ni pobre, ni hombre ni mujer? Somos uno en Cristo y nos ve iguales a todos como sus hijos. Pero mira cómo trabaja. Esto es maravilloso, la manera en que Pablo aquí lo describe. Dice: Dios de toda consolación, el cual, o sea, el Dios de toda consolación, nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿En cuántas? Todas. Ahora, somos consolados por el Padre Dios de toda consolación. ¿Para qué? Para que, ay, qué rico, ay, gracias Señor, ya. No, hay un propósito. En medio de nuestra aflicción, Él nos consuela y ya va formando algo en nosotros, va trabajando algo en nosotros. ¿Para qué? Lo dice en la continuación del texto: para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Eso es grandioso, hermano. Mira, cuando alguien solamente se enfrasca en su propio sufrimiento, le falta crecer, le falta madurar, porque nada más ve su entorno, nada más ve su situación, ¿sí? Y
llora y patalea y se queja y no lo entiendo y por qué, a ver, y etcétera, etcétera. Pero llega un momento en que lo puede entender. Dice, bueno, Señor, y recibe la consolación. Y en esa consolación que está recibiendo directamente de Dios, empieza a levantar su mirada, su rostro, y empieza a ver que a su alrededor hay otros que también sufren. Esto es lo maravilloso de esto, que a pesar de tu dolor, de tu aflicción, cuando ya el egoísmo te despojas día a día de él y ya no te ves nada más a ti mismo y dejes esas expresiones que son muy comunes en nosotros, como esa muy socorrida que dice, lo que estoy pasando no se lo deseo ni a mi peor enemigo. ¿Lo han oído? ¿O lo han dicho? Claro, porque lo que estamos pasando se nos hace lo peor que un ser humano pueda vivir o experimentar. No, ni a mi peor enemigo. Ay, te pones muy buena persona. Ni a mi peor enemigo. Lo que yo estoy sufriendo. Bueno, cuando nos dejamos de esas cosas y levantamos un poco más la vista y vemos que a nuestro alrededor, a veces enfrente, con el vecino, no muy lejos, a veces cuando vas caminando en la calle y ves a alguien ahí, y cuando ya tú recibes esa consolación y empiezas a mirar a otros y tú te acercas a consolar, ahí ya se puede ver la obra del Señor en tu corazón. ¿Están entendiendo, cristianos? Lo retomo el texto. El Dios de toda consolación nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Por medio de la consolación, o sea, con que nosotros somos consolados, esa misma consolación que estamos recibiendo, la podemos dar a otros. Eso es maravilloso, hermano. Eso es ya despojarte de ti, de tu centralidad, y empezar a ver que también hay otros que sufren. Y te aseguro que en tu sufrimiento, si miras a tu alrededor, te vas a dar cuenta que hay otros que sufren cosas peores que tú. Siempre va a haber gente que sufre más que nosotros. Siempre. Un hombre ya anciano recordaba a su madre y estaban hablando, dialogando allí sobre el sufrimiento, y él recordó a su madre y él dijo, como mi madre, dijo este hombre, cuando perdió un hijo, se había ahogado en un lago que estaba congelado, y el niño pues jugueteando allí llegó a una parte que estaba débil, no muy espeso el hielo, y se quebró el hielo y se hundió y se murió, se ahogó el niño. Y este hombre recordaba, como mi madre cuando perdió un hijo, dice, así fue como mi madre obtuvo la ternura que tenía en sus ojos. Ternura que le daba la fuerza para que otras madres acudieran a ella cuando perdían un hijo. Yo lo vi, dijo este hombre. Dijo también, el sufrimiento hizo algo maravilloso en mi madre. El sufrimiento fue usado por Dios para añadir fuerza a su vida, para no solo soportar, sino para dar palabras de gracia y de fortaleza a aquellas madres que perdían un hijo. Déjeme terminar con una historia muy tierna. Resulta que había una tienda cuyo dueño había clavado un anuncio ahí en su tiendita. El anuncio decía, se venden perritos, cachorritos. Y en eso entra un niño y miró el cartelón y le preguntó, oiga, señor,
¿cuánto cuesta uno de esos hermosos cachorritos? Yo quiero un perrito. Aquel hombre le contestó, mira hijo, cuestan 500 pesos cada uno. El niño metió su mano apresuradamente a su bolsillo y sacó un montón de monedas y empezó a contar y dijo, tengo 27 pesos con 50 centavos, no me alcanza, pero me dejaría al menos tomar a uno de estos perritos y abrazarlo. Y aquel hombre dijo, sí, claro, por supuesto. Dice que abrió la jaula y sacó al que él creía el más hermoso de los cachorritos y se lo entregó al niño, y el niño lo abrazó y lo empezó a acariciar, y el perrito lo lamía y hicieron clic, como se dice por allí, ¿verdad? Pero de pronto el niño observó que en esa jaula donde había entre 5 a 6 perritos, había uno que se arrinconaba y que al moverse cojeaba de su piernita derecha. Y el niño le preguntó, le dijo, ¿qué le pasa a ese perrito, señor? Aquel hombre le respondió, fíjate que nació mal, nació con una malformación en su cadera, entonces ese perrito siempre va a vivir cojo. De pronto el niño tiene una reacción que no esperaba aquel hombre y dijo en voz alta, ese es el perrito que yo quiero comprar, yo quiero ese. Y el dueño le dijo, no hijo, no necesitas comprarlo, si quieres te lo regalo, dijo. El niño le dijo, no, de ninguna manera, señor, yo no quiero que me regale ese perrito, porque ese perrito vale exactamente lo mismo que cualquiera de los demás perritos, y yo estoy dispuesto a pagar el precio completo por ese perrito, ese quiero yo. Si está bien por usted, le dijo, le voy a entregar 27 pesos con 50 centavos y le prometo pagarle $1 a la semana hasta completarle los 500 pesos. Y aquel dueño de los cachorros, pues así enternecido por este niño, siguió insistiendo que no debía comprar ese perrito. Le dijo, es que mira, hijo, este perrito nunca va a poder brincar, este perrito nunca va a poder correr contigo como los demás perritos pueden hacerlo. Para sorpresa de este hombre, el niño levantó su pantalón del lado derecho, o sea, su pierna derecha, y le mostró el soporte de metal que reforzaba su pierna incapacitada por la poliomielitis. Y le dijo, mire, yo tampoco puedo brincar ni correr bien, le dijo con voz tierna. Y aquel hombre conmovido, pues se le rasgaron los ojos, y le dice el niño, para terminar de rematar la ternura, le dijo, y este perrito necesita a alguien que lo entienda y lo anime a vivir. Si un niño puede manifestar con un animalito semejante acción, hermanos, ¿cuánto más Dios con nosotros, no? ¿O no? ¿No valéis más que los pajarillos? Y si un niño puede hacerlo con un animalito, ¿nosotros no podríamos hacerlo con un hermano? ¿Ah? ¿No podríamos hacerlo aún, aunque no fuera nuestro hermano en Cristo, con un semejante? ¿No podríamos compadecernos como Dios se compadece de nosotros? ¿No podríamos consolarlos como Dios nos consuela a nosotros? ¿Verdad que sí? Esa es la consolación del Señor, hermanos. Esa es la manera en la que Él trabaja. Pero tengamos un espíritu humilde, reconociendo que Él trabaja con nosotros. Le voy a pedir, nadie se levante por favor hasta que terminemos. Le voy a pedir que incline su rostro un momento, porque sin duda no es difícil entender que muchos aquí estén pasando su tribulación momentánea, estén pasando su aflicción del tiempo presente. Quizás algunos han llegado a pensar, Dios ya se olvidó de mí. No, hermano.
que ese pensamiento no vuelva a anidarse en tu corazón. No. Dios tiene cuidado de los suyos. Él sabe cuidar a los suyos. El rey David dijo, cuando citaba el Salmo 23, es un salmo que ha consolado a millones de personas a través de miles de años. El Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Qué hermosas palabras, han traído mucho consuelo a través de la historia del ser humano. Pero hay una parte en ese salmo que dice: y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Esa palabrita poco atención le ponemos. Y aunque ande, algunos equivocadamente lo interpretan como que Dios no va a permitir que pasemos ninguna situación que nos traiga dolor. No. Dice aunque, o sea, significa a pesar de que yo vaya en sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. El Señor está con nosotros, hermano. ¿Cuál es tu aflicción del tiempo presente? Bueno, oremos en primer lugar por los que están en su aflicción del tiempo presente. Pónganse de pie los que están en aflicción de su tiempo presente, ahorita, actualmente. Pónganse de pie en su lugar. Lo que les aflija, entendemos que hay diversas maneras. Puede ser que perdiste el trabajo y te aflige porque ves a la familia, necesita el sustento. Puede ser una enfermedad, puede ser abandono, o sea, no lo sé, pero el Señor sí sabe. Vamos a pedir que el Señor te afirme, te fortalezca, te perfeccione, te vaya cimentando, y tú con entendimiento vas a levantar tus manos al Señor y le vas a dar gracias. Le vas a decir: gracias, Señor, porque esta leve tribulación momentánea está produciendo en mí eternidad, sustancia. Gracias, Señor, porque tú me das fuerzas para soportar. Me das las alas como las águilas para volar por encima de las tempestades. Y me das fuerza para enfrentar las consecuencias de mis errores y las de otros que nos producen sufrimiento. Gracias, Señor, porque tú nos consuelas, porque eres el Dios de toda consolación. Te pedimos, Señor, por cada uno de nuestros hermanos que tienen su tribulación momentánea del presente, que tú, Señor, consueles sus corazones, que tú les des la fortaleza, animes sus corazones, que ellos puedan por la fe entender que tú estás ahí, Señor, que no los has abandonado. Reciban la consolación del Señor, hermanos. Reciban esta consolación. Gracias, Señor. Ahora vamos a hacer otra cosa. Los que están sentados, no se mueva nadie. Los que están sentados, levanten sus ojos, su rostro, miren a su alrededor. Adelante de ti puede haber alguna persona ahí. Detrás de ti puede haber alguien, a tu lado, no sé. ¿Ya lo hiciste? ¿Ya lo identificaste? Ahora acércate con él, y con la consolación con la que tú ya has sido consolado, es como un ejercicio esto, ¿sí? Consuélalo ahora tú, porque ciertamente el consuelo esencial que necesitamos es el de Dios, pero también Dios nos usa. Amén. También Dios nos usa y podemos, como dice la palabra de Dios, llorar con el que llora, sufrir con el que sufre, también gozarse con el que se goza. Pero en este momento algunos de ustedes ya no están viendo su propio dolor, su propio sufrimiento. Ahora han recibido consolación y ven a su alrededor y ven que otros están sufriendo. Y por medio de la consolación con que han sido consolados, ahora ustedes se pueden extender y darle una palabra de ánimo, una palmada en el hombro y decirle: ánimo, hermano, el Señor está contigo, cuenta conmigo. Y oramos también por ellos. Señor, gracias
Gracias porque tú estás formando en nosotros. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo y nos estás restaurando, capacitando. El mundo necesita palabras de vida eterna y tú nos has encargado llevarles estas palabras de vida eterna, y estas palabras llevan el consuelo, el cuidado que tú has tenido de los seres humanos, no como dicen los que no creen en ti, que tú no estás al pendiente y que tú permites cosas, están fuera de tu control y que sabiendo no te apiadas del ser humano. No, eso es mentira. Nosotros podemos ir con aquel que llora, que sufre, y darle unas palabras de aliento. A veces hasta un mensaje, a veces una llamada. Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias por esta hermosa mañana, que has consolado nuestros corazones y a la vez nos has dado conocimiento, entendimiento, que ya no debemos de mirar solo nuestro dolor, sino mirar hacia un poco más a nuestro alrededor, y vemos que hay otros también que están sufriendo, y por medio de esa fuerza y fortaleza y cimentación que tú estás haciendo en nosotros, aún a pesar de que nosotros mismos podemos tener dolor o aflicción, podemos consolar por medio de la consolación con que todos somos consolados. En el nombre de Jesucristo, todos los que nos ven por internet reciban la consolación del Señor también, y también extiéndanse hacia otros en el nombre de Jesucristo. Amén. Abrace a su hermano, dele unas palabras de ánimo, y que Dios los bendiga a todos.